cuando Cristo confronta la identidad que se acostumbró a esperar. Y quiero que me acompañen a lo que fue la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 5, a partir del verso 5, pero vamos a leer hasta el verso 9 esta vez. El texto dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Oramos. Padre, te seguimos adorando y glorificando en esta hora. En este momento nos disponemos a escuchar tus palabras. Por favor, háblanos, que tu siervo escuchamos. Queremos, Señor, escuchar palabra de vida para vida eterna. Por eso te suplico que en este momento disuelva todo lo que no es Cristo y que solamente la persona de Cristo sea levantada en este lugar y que podamos escucharlo a Él solamente. Gracias, Señor, por tus palabras benditas. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía y gracias por tu sabiduría. Gracias porque cada corazón receptivo, sé que esta palabra vendrán a ser como esa semilla que cayó en terreno fértil, que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense, esta historia del paralítico de Betesda, que encontramos aquí en Juan 5, en el capítulo 5 de Juan, es una historia que yo sé la mayoría conocemos. Si no todos, la gran mayoría conocemos la historia. Pero en este momento quiero pedirles algo diferente. Y es que todos los que conocen la historia, olvídense por un momento de ella. Imagínense que ustedes no la han escuchado y que por primera vez van a escucharla. Porque al hacer esto, vamos a salir del automático, de leer la historia en el automático y ya me sé cómo termina el cuento, y vamos a analizarlo de una manera profunda y ahí vamos a descubrir algo muy poderoso para la vida del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacerlo así. Imagínense que vamos a comenzar con una historia nueva que el apóstol Juan nos cuenta, y esta trata de un hombre que llevaba 38 años. El hombre era paralítico y él estaba allí junto a un estanque que, según las creencias del lugar, cada cierto tiempo venía un ángel y movía el agua. Y el primero que llegaba y entraba al estanque, tocaba el agua, ese sanaba. De eso trata la historia. Pero fíjense, 38 años es algo más que tiempo. Hablar de 38 años podríamos decir que es una vida organizada alrededor de una condición. Este hombre durante este tiempo pasó miles de mañanas despertando ante la misma realidad. Años observando al mundo desde el mismo lugar exactamente y dependiendo de otros. Esa era la condición de este hombre. Pero algo maravilloso pasa. En medio de esta realidad aparece Jesús. Llega Jesús a este caos de vida, podríamos decir. Pero lo sorprendente es que cuando Jesús llega, Él no llega sanando al paralítico. No es lo primero que Él hace. Tampoco Jesús llega presentándose. Mira, yo soy Jesús de Nazaret. No, nada de eso. Jesús llega con una pregunta. Y la pregunta que Jesús hace es: ¿quieres ser sano? A primera vista,
es obvio que esta pregunta parece un tanto innecesaria, porque imagínense ustedes una persona que llevaba 38 años postrado y ahora le preguntan si quiere sanar, como un poco absurda, ¿no? Pero no lo era, porque Cristo en este momento, al hacer la pregunta, estaba tocando al hombre que existe detrás de la condición. Jesús no le estaba hablando al paralítico, le estaba hablando al hombre interior, al ser que estaba más allá de su condición exterior. Porque algo debemos tener claro, mis hermanos, que una cosa es sufrir una situación durante mucho tiempo y otra muy diferente es permitir que esa situación termine convirtiéndose en la manera desde la cual aprendemos a vivir. Es decir, la forma de identidad que nosotros adoptamos. Hay una diferencia muy marcada en eso. Todos pasamos por dificultades y situaciones difíciles, pero no todos nos identificamos con esa situación. Y eso es lo que marca la diferencia. Aunque dos personas pasen por la misma dificultad, pero si uno se identifica con esto y el otro no, hay una diferencia abismal entre una persona y otra y entre lo que pasará con uno y otro. Y aquí quiero detenerme un poquito para enfatizar en lo que significa identificarnos con las circunstancias, con las formas, con las cosas que están ahí afuera. Miren, 38 años es un tiempo suficiente para que cualquier realidad se vuelva una costumbre. Es mucho tiempo, ¿verdad? 38 años. El ser humano de por sí posee una capacidad extraordinaria de adaptarse. El ser humano siempre se puede adaptar. Pero, aunque esto le permite sobrevivir, esa capacidad de adaptación nos permite sobrevivir, corremos un riesgo, mis hermanos, y es que esa comodidad, ese acostumbrarnos, termine convirtiéndose en una rutina, donde hacemos de las cosas que no son tan buenas en nuestra vida algo normal. Entonces hay que tener cuidado de acostumbrarse demasiado a situaciones que igual no nos corresponden. Miren cómo es la dinámica del ser humano. Nosotros pensamos, primero surge lo que es el pensamiento, y estos pensamientos toman los caminos habituales. De hecho, se ha demostrado desde la neurociencia que alrededor del 90% de los pensamientos que usted tiene hoy serán los mismos que tuvo hace 3 semanas. Es decir, repitiéndolos cada día. Entonces, esos pensamientos se vuelven una rutina. Y desde esos pensamientos nacen nuestras emociones. Esas emociones responden de una manera conocida. Reaccionamos de la misma manera a la misma situación. Y luego esas emociones dan lugar a las conductas que organizan alrededor de esos patrones. Es decir, nosotros primero pensamos, sentimos y luego actuamos. Por eso en el libro de Proverbios se nos dice que como es el pensamiento del hombre, tal es ser. Y la ciencia corrobora este dicho y dice que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Eres lo que piensas, porque como piensas, a partir de ahí te vas a sentir y luego terminas comportándote de acuerdo a la manera en que piensas. Por eso, mis hermanos, hay tantas personas que se quedan anclados en declaraciones como yo soy así, en mi familia todos somos así, siempre me pasa lo mismo, es que yo nunca lo he podido lograr.
y entonces hacen de esto su identidad. Y eso lo encontramos ahí afuera. Ahora, mi preocupación es cuando una persona llega a Cristo y sigue repitiendo el mismo patrón. Porque nosotros estamos llamados a renacer cuando estamos en Cristo. El apóstol Pablo dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si antes de venir a Cristo, esa era la identidad que nosotros teníamos, esto debe quedar fuera. Y nosotros debemos empezar a identificarnos con esa nueva persona, ese nuevo hombre que ha nacido en Cristo Jesús. El paralítico tenía una enfermedad, mis hermanos, pero después de 38 años, debemos preguntarnos algo que quizás sea un poco más profundo. ¿Hasta qué punto aquella enfermedad había organizado su manera de pensar, esperar y relacionarse con la vida? No era solo una enfermedad. ¿Hasta qué punto? Eso era el centro de su vida. Y Jesús aparece precisamente, mis hermanos, para confrontar al hombre con lo que había vivido. Por eso Jesús no pregunta, ¿quieres que cambie el estanque o que lo haga más bajito o que te ponga más cerca del estanque? Jesús hace una pregunta rotunda. Le dice, ¿quieres ser sano? Ahí Jesús está devolviendo la atención del hombre hacia sí mismo. Aquí no vinimos a hablar de estanque, aquí vinimos a hablar de ti. Tú quieres ser sano. Pero lo interesante que se da a partir de este momento, señores, es que cuando Jesús hace esta pregunta, era suficiente responder con un sí o con un no. Esto era todo lo que el hombre tenía que responder. Sin embargo, este hombre no respondió con ninguna de las dos cosas. Fíjense, vamos al verso 7. Oigan cómo el hombre responde. Señor, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Era suficiente que el hombre dijera sí o no, pero el hombre dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Escuche cuidadosamente su respuesta. Jesús le pregunta por su voluntad y el hombre responde hablando de la circunstancia. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero él ahora empieza a hablarle de lo que se está dando, de la dinámica que se está dando. Jesús le habla de sanidad, le dice, ¿quieres ser sano? Pero él habla del estanque. Y luego Jesús coloca la posibilidad delante de él de salir de esa situación y él explica que lo que todavía no ha ocurrido. ¿Y cómo es que si este hombre está en un estado de tanta dificultad y ahora le están haciendo la pregunta del millón, como dicen, este hombre se va por las ramas y empieza a argumentar cuando en realidad debiera dar la respuesta que se necesitaba? Miren, y esto no significa que el hombre fuera culpable de la enfermedad, porque el texto no lo dice y sería injusto pues afirmarlo. Pero lo que sí podemos observar, que después de 38 años su explicación tenía una realidad organizada por una vía específica. Él solamente estaba enfocado en que alguien debía llevarlo al estanque. Es decir, para este hombre la solución tenía una sola forma,
un solo mecanismo y una sola condición. El agua tenía que moverse, alguien tenía que llevarlo al estanque y él debía llegar antes que los demás. Esa era la salida que él veía. Su mente conocía una única ruta de posibilidad. Y aquí quiero que nos detengamos un momento, mis hermanos. Generalmente, aún dentro de la iglesia, aún caminando con Cristo, seguimos repitiendo la misma historia del paralítico. Seguimos enfocados ante nuestras dificultades, necesidades y problemas, seguimos enfocados en una sola salida, olvidando que nosotros tenemos un Dios que tiene infinitas posibilidades, donde usted y yo tal vez solo vemos una y en muchos casos ni siquiera una. Esa es la diferencia cuando una persona se hace consciente de que ha renacido en Cristo. Antes yo veía la salida humana que habían allí, pero ahora yo puedo mirar al Dios omnipotente, al Dios infinito. Y ahí es cuando entra el descanso, cuando entra la paz que Cristo dijo que nos dejó, pero que no es la paz como el mundo la da. Es una paz que es perenne, porque está sostenido en Dios y Dios permanece. Dios es infinito. Y aquí está una de las grandes enseñanzas de este relato, mis hermanos. El hombre estaba mirando al estanque mientras la respuesta a su necesidad estaba delante de él. Había asociado durante años su posibilidad de cambio con un movimiento de agua. Eso era lo único que él veía. Pero Jesús no necesitaba estanque, ni necesitaba agua, pero tampoco necesitaba movimiento. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros hacemos algo parecido? Decimos, cuando cambie esta situación, cuando esa persona cambie, cuando logre resolver tal problema, mi vida podrá cambiar. Como si mi vida y tu vida estuviesen atadas a una circunstancia. Cuando venimos a Cristo, estamos llamados a vivir en libertad. Y vivir en libertad implica que ninguna circunstancia debe estar por encima de nosotros. Porque ahora no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y Cristo venció todas las circunstancias que puedan existir en esta tierra. Entonces, desde esa verdad, nosotros estamos llamados a vivir. Sin darnos cuenta, nosotros podemos terminar colocando nuestra capacidad de vivir en manos de situaciones externas. Y perdemos de vista que tenemos a un Dios todopoderoso. Que no lo tenemos, señores, como un adorno allí. Es el Dios que rige nuestra vida. Porque por eso Cristo dijo, tienes que renacer. Y al renacer, pues ya nosotros dejamos ese hombre o esa mujer que vivía y dependía de las circunstancias y ahora empezamos a vivir desde Cristo. Y esto no pasa, mis hermanos, necesariamente porque no haya fe, sino porque la repetición crea expectativas. Cuando hemos pensado en una determinada manera de resolver las cosas por un periodo de tiempo largo, nuestra mente comienza a buscar solución solamente dentro de ese límite o de esos caminos que ya conocemos, porque estamos dependiendo de nuestras posibilidades. Pero cuando estamos sostenidos en Cristo y cuando le miramos a Él, ya nosotros no miramos esas posibilidades, miramos al Dios eterno. Eso es lo que estamos llamados a hacer.
porque Dios no está limitado por nuestros mapas mentales. En programación neurolingüística hay un principio donde dice que el mapa no es el territorio. Y esto quiere decir que tu sistema de creencia no necesariamente tiene que ser la verdad. Lo que tú estás viendo como un imposible, como una montaña, no necesariamente tiene que ser así. Y basta mirar a Cristo para que lo confirme. Cuando quitamos la vista de la circunstancia, de la montaña, del problema, y empezamos a mirar a nuestro Dios, nos damos cuenta que el panorama es totalmente diferente. El paralítico conocía el estanque, pero Cristo conocía una posibilidad que el paralítico todavía no podía imaginar. Por eso toda su vida, todo giraba en torno al estanque para el paralítico. El problema no es que Dios esté ausente, mis hermanos. Cuando esto sucede, es que a veces estamos mirando tan intensamente lo que nosotros contemplamos como una posibilidad, que cuando llega la salida en Cristo no podemos verla. Que era exactamente lo que le estaba sucediendo a este hombre. Ahora vamos a ver que esta pregunta de Jesús adquiere una profundidad mayor. Le dice, ¿quieres ser sano? Y escuchen bien, esto es sumamente profundo, pero muy, muy importante. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano?, no significa simplemente, ¿quiere que se te vaya el dolor o la incapacidad de moverte? También podemos escuchar en esta pregunta, ¿está dispuesto a abandonar la manera en que ha aprendido a vivir alrededor de esta condición? Porque sanar, mis hermanos, implica algo más que dejar ir un síntoma. Sanar, cuando se trata de Cristo, significa aprender una nueva manera de estar en el mundo. Hay mucha gente que tiene un problema de salud física y está orando, está en toda la cadena de oración para sanar, porque quiere sanar. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo esa persona para sanar internamente? Porque lo más probable es que si esa persona sana de su condición física y no se revisa internamente, no sana de manera interior, y al cabo de un tiempo vamos a encontrar que esa persona vuelve a la misma condición, y si no, a una condición peor. Porque cuando se sana interiormente primero, escuchen esto, aunque el síntoma no desaparezca, la sanidad llegó, la libertad llegó. Pero cuando se sana solamente desde el síntoma, no hay sanidad genuina si no se ha trabajado la parte interna. Fíjense, si durante años una persona vive desde el miedo y comienza a sanar, tendrá que aprender a tomar decisiones sin que el miedo decida por él. Eso es sanar. Imagínense que esa persona vive de la aprobación de los demás. Entonces, para esa persona, sanar significa aprender a sostenerse cuando otros no los validan. Eso es sanar. Y si una persona construye su identidad alrededor de lo que le ocurrió, sanar implica descubrir que esa persona ahora es superior a esa historia. ¿Y conocen ustedes a alguien que vive anclado a su historia? Miren, en mi experiencia profesional he encontrado tantísimos casos, como ustedes no se imaginan, de estos cuadros. Gente que
está pasando por situaciones muy difíciles, pero justo cuando ellos descubren que esa situación se puede resolver, salen corriendo. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué se da esta dinámica? Bueno, eso significa que la persona ha creado su identidad en torno a esa situación. Y para ello, ese estado es su ser. Entonces, cuando esa persona se da cuenta que eso se puede disolver, sale corriendo porque dice, y ahora yo desaparezco. Es un proceso inconsciente, la gente no está consciente al hacerlo, pero se da con muchísima frecuencia. Recuerdo el caso de una señora que fue paciente mía. Luego ella me llama y me dice, mira, tengo una persona que quiero que la asista porque está muy mal emocionalmente. Yo le voy a dar tu contacto, me hago responsable de cualquier pago porque quiero ayudar a esta persona. La señora me contacta, establecemos lo que se va a hacer y la señora tiene la primera sesión. En esa primera sesión, lo primero que me encuentro es una víctima gigantesca. Esta mujer era una víctima de la vida, de la familia, de las circunstancias, era víctima de todo. Cuando se está aproximando la segunda sesión, esta señora me llama y me dice, mira, esto me ha gustado, me parece bueno, pero yo me voy a dar un tiempo, no voy a continuar. ¿Qué les parece? No voy a continuar. ¿Pero por qué no vas a continuar? Sí, está todo bien eso, pero prefiero no continuar. O sea, clarísimo. Esta mujer estaba tan identificada con ese papel que cuando ella empezó a ver la posibilidad de que eso se iba a romper, dijo, no, espérate. Ya casi desaparezco. Y para que digan que aquí murió, mejor digan que aquí corrió. Y me voy de aquí. Es tremendo, señores. Yo he tenido montones de casos donde pastores me llaman y me dicen, mira, te va a llamar fulano, te va a contactar fulana de tal, atiende a esa persona, asístela y yo me encargo de cualquier pago. ¿Y qué creen ustedes? Nunca aparece. Nunca aparece. Pero sin embargo tienen al pastor verde contándole sus problemas, sus dificultades, sus necesidades y el mismo drama y el mismo show. Pero cuando se le dice, ven que te vamos a resolver la situación, no quieren. Entonces, mis hermanos, sanar es indispensable hacerlo desde dentro primero. Por eso algunos cambios que deseamos nos producen resistencia, mis hermanos. Cuando estamos identificados con eso, producen la resistencia. Y no es necesariamente porque la gente quiera sufrir, sino porque lo conocido, escuchen esto, incluso cuando duele, puede resultar psicológicamente familiar. Y eso se ha demostrado científicamente. La neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro trabaja para la supervivencia. El cerebro no trabaja para que nosotros seamos felices, para que podamos expandirnos. El trabajo del cerebro es que nosotros podamos sobrevivir. Y por eso el cerebro, cualquier cosa que sea familiar, aunque sea negativa, le parece segura. Todo lo familiar es seguro para el cerebro. Por eso ustedes han escuchado el dicho que dice, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Es decir, me quedo con lo malo porque es conocido, porque es familiar, a intentar algo que sea mejor, pero es desconocido. Entonces, por eso es que se da esta dinámica con esta persona. Y ahí es cuando la pregunta de Jesús cobra fuerza. ¿Quieres ser sano? Jesús está llamando a este hombre hacia una identidad.
que todavía él no había experimentado. Por eso la pregunta, que de entrada parecía absurda. Y en ese momento vemos que cuando el hombre empieza a dar sus explicaciones, Jesús interrumpe el relato. Él vuelve, no tengo quien me ayude, otro llega antes, y resulta profundamente significativo que Jesús no argumenta con esta declaración que el hombre hace. En ninguna parte del texto dice que Jesús discute ni argumenta con esta postura. Ni siquiera en algún momento le dijo que lo que estaba pensando estaba incorrecto. Simplemente introduce una nueva palabra. Y esa nueva palabra es levántate. Él viene a hablarle de todas sus limitaciones, de todo lo difícil que está la cosa, y la declaración de Jesús es levántate. Porque hay momentos, mis hermanos, en los que la transformación comienza cuando una nueva palabra interrumpe una narrativa antigua. El paralítico mantenía su vieja narrativa y Cristo viene con esta declaración nueva: levántate. Durante años el hombre había recibido información coherente con lo que él consideraba su condición. Eso era lo único que él había escuchado. No puedo caminar, necesito que alguien me llegue. Ya dijimos que otros solían llegar antes que él, y eso era lo que siempre escuchaba y él mismo se repetía. Pero ahora escucha, levántate. Algo totalmente nuevo en ese lenguaje. Y esa palabra, mis hermanos, contradice toda la evidencia acumulada durante 38 años en la vida de esta persona. Y aquí encontramos algo que es fundamental en la vida espiritual, en una vida que ha nacido nuevo en Cristo. Y es que la fe, mis hermanos, no comienza cuando las circunstancias cambian. Ahí no es que comienza la fe. La fe comienza cuando nosotros permitimos que una verdad mayor que nuestra experiencia anterior entre a nuestra conciencia. Ahí es donde comienza la verdadera fe. Yo creo que no es posible, yo creo que mi vida es caótica. Pues cuando usted viene a Cristo sin que nadie cambie o nada cambie en su vida, usted empieza a creerse que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús y que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Esa es la fe. Amén. Y cuando esa verdad usted la encarna dentro de su ser, entonces esa fe cobra mucho poder. Fíjense, la historia decía, no puede. Eso fue lo que dijo el hombre, que no podía, ¿verdad? Pero Cristo dijo, ¿qué cosa? Levántate. La experiencia decía, espera. Y Cristo le dice, levántate. Aquí no hay nada que esperar. El cuerpo tenía 38 años de evidencia, pero delante de él había una palabra que estaba introduciendo en su mente una realidad diferente. Levántate. Jesús continúa. No queda ahí su declaración. Le dice, toma tu lecho. Y aquí viene una parte sumamente interesante. El lecho había sido para este hombre durante todos estos años símbolo de limitación, porque en él estaba postrado todo este tiempo. El lecho lo había sostenido a él por todos estos años. Había sido el lugar donde este hombre observaba la vida, desde este lecho. Pero después del encuentro con Cristo, fíjense qué cosa ocurre. Una inversión completa. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús con relación al lecho? Toma tu lecho. Es decir, aquello que cargaba al hombre, ahora el hombre
toma el control y lo carga. ¿Escuchan qué cosa maravillosa pasa cuando Cristo llega? Antes el lecho determinaba su permanencia. Donde estaba el lecho, estaba Él. Pero ahora el papel cambia y ahora el hombre tiene la libertad de poner el lecho a donde Él decida. Te está diciendo que automáticamente Él escucha y acata la orden de Cristo, el rol cambia y este hombre comienza a tomar control de la situación. Por eso, mis hermanos, sanar no significa borrar nuestra historia, sino cambiar nuestra relación con ella. Escuchen esto, mis hermanos. Quizá nosotros no podemos cambiar lo que ocurrió en nuestra niñez, lo que ocurrió con una expareja. Ninguna experiencia de esa podemos cambiarlo, pero sí tenemos la capacidad de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Nosotros siempre tenemos la libertad de decidir, escoger si esa experiencia va a formar nuestra identidad o si eso se quedará en parte de la historia y nada más. Porque lo que ocurre en tu vida y en mi vida no tiene que seguir determinando cómo vivimos. Eso pasó, pero eso no necesariamente tiene que seguir determinando. Por ejemplo, en el caso de la historia, sí, yo recuerdo la historia, pero yo no me identifico con mi historia personal. Eso no forma parte de mí. Porque cuando llegué a Cristo, adopté una nueva identidad. Y toda mi historia ahora comienza en Cristo. Amén. Y caminar desde ahí es lo que marca la diferencia. Y esto, mis hermanos, toca una verdad poderosísima en lo que es la transformación del ser humano. Aquello que nosotros empezamos a creer, necesitamos o necesita un lugar para expresarse. Escuchen eso. Lo que yo creo necesita un lugar para expresarse. Por eso el apóstol Pablo dijo, este evangelio no es de palabra, es un evangelio de poder. Amén. Porque no basta decir yo creo. Su vida tiene que demostrar eso que usted está creyendo. Amén. Porque el paralítico, cuando Jesús le dice levántate, no se queda en una teoría. Él se levanta, él tomó su lecho y efectivamente lo que antes tenía el control en su vida, ahora él decide que el control lo tiene él. Miren, si digo que he perdonado, llegará un momento de vivir desde el perdón. Porque hay gente que dice yo perdono, pero cuando llega la hora del none, nada que ver. Si sostengo que confío en Dios, esa confianza tendrá que entrar en alguna decisión de mi vida. En algún momento se tiene que ver que yo confío en Dios. ¡Aleluya! Porque ahí es que se sabe quién es quién. Mientras estamos en la teoría, todo es fácil, pero cuando usted se ve de frente a frente con una situación, ahí es que usted decide si eso ha sido encarnado por usted o solamente se quedó en una teoría. Si creo que mi pasado ya no me define, llegará el momento de actuar desde quién soy ahora y no desde quién fui. Por eso yo creo, mis hermanos, que no es compatible con una vida cristiana de una persona que ha nacido en Cristo, con una vida de lamento, de victimismo, de culpa, de miedo, de vergüenza. Porque si eso pertenecía a la vieja historia y hemos sido llamados a ser revestidos del nuevo hombre, esa vestimenta ya no debe aparecer por ningún lado. ¿O cómo es? ¿Fue que adoptamos la nueva vestimenta y dejamos la otra ahí guardada por si acaso? Dice que todo lo viejo queda fuera cuando llegamos a Cristo.
y ahora empieza todo nuevo. Miren, mis hermanos, el cambio interior se consolida solamente cuando comienza a convertirse en una experiencia. Ahí queda demostrado que hay un cambio. Cuando la experiencia vivida en la persona ahora gira en torno a esa nueva verdad que ha sido aceptada. Cada paso del paralítico estaba enseñando algo nuevo. Había cambio. En cada movimiento se sabía que en este hombre había cambio. Es decir, que no era nada de teoría, era todo realidad. Imagínense cuando este hombre empezó a caminar, después de 38 años, el cuerpo recibiendo una experiencia que era nueva, era una experiencia desconocida. Pero cada paso que este hombre daba estaba contradiciendo su historia. Ya tú no eres paralítico, ya el hecho no te lleva a ti, ya tú no estás dependiendo de los demás. Y esto no mediante una discusión mental, mis hermanos, sino a través de una experiencia. Y nuestra vida también cambian así. Escuchen esto. Hay verdades que nosotros podemos escuchar 100 veces, pero llega un momento en que tenemos que caminarlas. Y ahí es cuando la experiencia confirma que realmente hemos cambiado. Y termino, mis hermanos, recordando que el milagro también requiere una respuesta. Y vamos un poquito al verso 9. El verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Observemos la secuencia que pasó acá. Cristo habla, el hombre responde, la palabra llega y el hombre se levanta. La posibilidad es presente, pero el hombre participa también. Y esto no significa que el poder vino del hombre. No, el poder se atribuye a Cristo. Pero tampoco se presenta al hombre como completamente pasivo después de recibir la palabra. Porque Jesús no camina por él. Le dice que camine. Y aquí entra un punto importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener presente. Siempre en nuestro caminar con Dios hay una cuota de responsabilidad que descansa en nosotros. Muchas personas usan el evangelio como una vía de evadir su responsabilidad. Y Cristo lo hará por mí y yo estoy orando. Y cuando las cosas no salen, esa es la voluntad de Dios. Y así Dios lo quiere y Dios es el que sabe. Yo no sé, pero el Dios en el que yo confío, la única voluntad que tiene para mí siempre es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Aleluya. Mi Dios no tiene ninguna voluntad negativa para mí. De manera que si algo no está saliendo como debería salir en mi vida, yo no voy a preguntarle a Dios qué está pasando. Yo voy dentro de mí y busco la respuesta. Porque si algo no está funcionando, no es porque Dios no funciona, no es porque Dios no cumple sus promesas, es porque yo como ser humano no estoy cumpliendo con la parte que me corresponde. Jesús le dijo: levántate. ¿Y qué tal si ese hombre se hubiese quedado postrado ahí? No iba a pasar nada. Solo pasó a partir de que él recibió la instrucción y actuó en consecuencia. Es posible, mis hermanos, que usted y yo estemos orando por cuestiones de hace tiempo y no vemos una aparente respuesta, pero posiblemente la respuesta ha estado ahí desde el primer momento. Lo único que la respuesta requiere de un movimiento que no le corresponde a Dios, que me corresponde a mí y te corresponde a ti. Y ese movimiento Dios nunca lo hace por el hombre, porque ya Él nos ha capacitado previamente para ello.
Y aquí, mis hermanos, encontramos un principio esencial de la vida cristiana. La gracia de Dios no elimina nuestra participación en lo que es el proceso de vida, la hace posible. Hace posible nuestra participación. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, pero hay otras cosas que solamente a nosotros nos corresponden. En el caso del paralítico, caminar, Jesús nunca iba a caminar por él. Eso era una responsabilidad absoluta de este hombre. Por eso, podemos pedir dirección en la vida, pero tenemos que caminar. A veces podemos pedir sabiduría, pero también nosotros tenemos que tomar decisiones. Hay gente que pide la sabiduría, pero a la hora de tomar la decisión se queda frisado y no hace nada. Puede ser que estemos pidiendo restauración, pero debemos tomar en cuenta nuestra participación dentro del proceso. Es decir, que en nuestro caminar con Dios, nuestra vida no es pasiva. Siempre hay una parte que debemos hacer. Y cuando estamos pidiendo a Dios, debemos tener claro cuál es la parte que a mí me corresponde. Porque solamente a partir de que yo cumpla con ella, podré ver la gloria de Dios en mi vida. Y no es porque Dios no quiera, es porque por amor Dios respeta lo que ha creado. Si Él lo ha creado con esa capacidad, si Él le ha entregado esa llave, Dios no violenta. Es el texto que nos dice en Apocalipsis 23. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. En ningún momento dice que Jesús tiene una llave, una copia de la llave. La llave la tienes tú, es la única llave que hay. Y si tú no abres, pues aquí no hay trato, no hay negocio. Miren, y cuando hablamos del sufrimiento emocional y psicológico, que abunda mucho en el medio cristiano y que muchas personas usan el evangelio para evadirse de su responsabilidad, esa participación puede incluir acudir a un profesional competente y buscar ayuda en aquello que usted reconoce que por sí solo no puede hacerlo. Establecer límites, modificar hábitos, enfrentar aquello que hemos aprendido a evadir por mucho tiempo y corregir la forma como nos estamos relacionando. Todo eso puede implicar un cambio en la vida de una persona que esté pasando por una dolencia emocional. No se quede orando todo el tiempo. Revise que aunque sea pequeña, hay una cuota de responsabilidad siempre que le corresponde a usted. Buscar ayuda profesional cuando hay una dolencia emocional, mis hermanos, no contradice la fe. Tengan en cuenta esto. Se ha demostrado que el plano espiritual en la persona cambia más rápido que el plano emocional. Por eso cuando una persona viene a Cristo, puede que espiritualmente entienda muchas cosas y mejore muchas cosas, pero en el plano emocional puede seguir anclado al viejo hombre. Puede haber un miedo, una culpa, un resentimiento, situaciones que no logra sanar. Y es en ese momento que si usted reconoce que por sí mismo no puede hacerlo, haga su parte. Usted dirá, ¿y Dios qué? Dios me puede sanar, Dios tiene poder para sanarme todo. Pero siempre hay una parte que usted debe hacer. La forma de Dios sanarlo puede ser a través de un profesional de la salud mental. Puede ser mientras usted hace su parte. Y ahí se está dando el milagro. Quizá por eso, mis hermanos, esta historia sigue siendo tan actual, porque posiblemente también dentro de nosotros pueda haber algún estanque de Bethesda.
Y tal vez no estamos allí por 38 años, pero tal vez estamos por 5, por un año, incluso sea por meses. Porque existen lugares interiores, mis hermanos, donde seguimos esperando que algo de afuera, algo externo, cambie para que eso mejore. Y Cristo vuelve a colocar delante de nosotros la misma pregunta que le hizo al paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Realmente tú quieres ser sano? ¿Es cierto que tú quieres soltar esa identidad que tú has creado en torno a esa situación? ¿Tú estás seguro que tú quieres soltar esto? Es una pregunta poderosa. Jesús no dice, ¿quiere que cambien tus circunstancias? ¿Quiere que mejoren la vida para comenzar a vivir? Él te dice, ¿quieres ser sano? Porque eso es lo primero que tenemos que tener claro, mis hermanos. Es una pregunta que va dirigida al ser. Es algo que va muy profundo. Va más allá de lo que sería preguntar por el dolor, por el problema financiero, por el problema familiar. Es tú como persona, ¿quieres sanar? ¿Quieres renacer en Cristo? ¿Te quiere levantar como esa nueva criatura? Entonces, cuando la persona es capaz de responder con un sí rotundo, es cuando la puerta se abre. Y a partir de ahí, la persona se va a comprometer con la parte que le corresponde, Dios hará su parte y entonces veremos la gloria de Dios. Amén. Miren, hay una imagen en este relato que quiero que conservemos, que si ustedes olvidan todo lo que he dicho, por favor esta parte no la olviden. Al principio de la historia, ¿qué fue lo que encontramos? Un hombre que estaba ¿dónde? Acostado junto al estanque. Y ahora, al final de la historia, encontramos al mismo hombre, pero ahora caminando y llevando el lecho que lo sostenía sobre él. El estanque seguía igual. Nada cambió con el estanque. La historia de 38 años seguía siendo parte de su pasado, pero el hombre ya no estaba en el mismo estado de conciencia. Ya el hombre se había elevado. Todo el panorama seguía siendo el mismo. ¿Quién cambió? El estado de conciencia de este hombre. Y quizá ahí se encuentre, mis hermanos, uno de los mensajes más profundos de esta historia de Juan 5. Cristo no solamente quiere intervenir en aquello que nos ocurre, sino que también quiere transformar el interior desde donde nos relacionamos con el evento. Hay muchas personas, señores, que están perdiendo su salud física dentro de la iglesia. Y esto está sucediendo porque hay una desconexión con lo que es su parte espiritual, su parte emocional y su cuerpo. Hay una incoherencia. Cuando el organismo entra en incoherencia, se enferma. Porque creo una cosa, siento otra y actúo de acuerdo a otra. Pero cuando hay coherencia interna, todo se afina y todo empieza a funcionar de una manera extraordinaria. Se ha demostrado, mis hermanos, que la salud tiene mucho que ver con nuestro estado emocional, la salud física. Si sus pensamientos no están alineados de manera correcta, es casi seguro que usted terminará enfermando de cualquier cosa. Todas las enfermedades tienen un origen mental.
Pero a eso hay que sumarle el estilo de vida. El estilo de vida que la persona adopta tiene que ver cómo está internamente. ¿Sabían ustedes que la mayoría de la gente come? Antes la gente moría porque faltaba comida, ahora se muere porque come demasiado. ¿Y por qué la gente come demasiado? No es porque hay hambre física, porque de hecho la gente come cuando no tiene hambre la mayor parte de las veces, pero sí hay un hambre emocional. Hay un hambre que va más allá de lo puramente físico y la persona que está dormida no se entera y sigue creyendo que necesita comida física, pero necesita sanar una dolencia, llenar un vacío emocional que no se llena con comida. Mis hermanos, termino diciendo que hay una pregunta muy importante que llega a nuestra vida cerrando esta historia, y no es necesariamente quién fue que no te ayudó cuando tú estabas pasando por una dificultad, o cuánto tiempo lleva en tu estanque. La pregunta sigue siendo la misma que Cristo hizo al paralítico. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? Porque cuando la respuesta interior comienza a ser verdaderamente sí, llega el momento de escuchar la siguiente declaración, y es: levántate. Hay una posición que ya no corresponde contigo, eso ya no pertenece a ti. Toma tu lecho. Tu historia puede acompañarte, pero no gobernarte. Tomas el control tú y anda. No esperes sentirte completamente diferente para actuar. Hay un principio de la PNL que dice: comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas, pero comienza a moverte. Así es que, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si esta pregunta te ha tocado, ¿quieres ser sano? Ahora la siguiente pregunta, háztela tú. ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad? ¿Cuál es la parte que debo hacer para que este proceso arranque y que la gloria de Dios sea vista en mi vida? Que Dios te bendiga.